Uno de los puntos fundamentales que ha surgido en los últimos meses, naturalmente, es el seguimiento de la matriz energética, ¿no? Comentábamos en la preparación de este panel que México es bendecido por contar con una capacidad de generación de diferentes tecnologías, tanto limpias como renovables, convencionales y de diferentes mecanismos, zonas de generación totalmente diversificadas, y creo que eso se tiene que aprovechar de una forma positiva, ¿no? Dijo el doctor Ibert, y nos da mucho gusto, que el gobierno entiende que se necesita la participación del sector privado en el desarrollo y continuidad del sector energético en México, ¿no? Y creo que las empresas privadas, efectivamente, su vocación ha sido en la historia del desarrollo de proyectos en México de coadyuvancia social, ¿no? Y precisamente querríamos ahondar sobre este tema porque creemos que es un punto fundamental para entender los beneficios del desarrollo de la matriz energética, ¿no? Y en ese sentido, una de las primeras preguntas que quiero hacer al panel es precisamente cómo puede coadyuvar el sector privado al desarrollo de las energías renovables y lograr los fines que busca el gobierno de desarrollo social. No lanzo esta pregunta al panel para quien lo quiera contestar, por favor. Bueno, pues, buenos días a todos. Yo creo que este tema, como bien dijo el doctor Ibert, tenemos una meta, independientemente de los compromisos internacionales, por el país mismo, y creo que vamos en camino a lograrla, ¿no? Entonces, ¿cómo las empresas pueden participar? Pues bueno, básicamente es con la inversión, con el continuo desarrollo de los proyectos sustentables principalmente, pero obviamente, como dijo Claudio, oyendo de la mano, digamos, de los temas gubernamentales y de la visión gubernamental. O sea, queremos decir que nos estamos en este momento, yo creo que todo el sector, adaptando y esperando, asimismo, un mensaje, digamos, más claro para cómo vamos a continuar. Estoy seguro que las empresas, los inversionistas pueden coadyuvar perfectamente y convivir incluso con todas las demás tecnologías, no estoy hablando solamente de las renovables, para lograr este objetivo en 2030. De mi parte, yo soy Sampo Subisari de Wärtsilä, somos una empresa que fabrica motores, hacemos plantas de gas natural que complementan energía renovable. Lo que hemos observado, no solo en México, pero a nivel mundial, es que la energía renovable hoy en día está haciendo una transformación increíble de cierta forma, porque el cambio del sector eléctrico en muchos países ha sido mucho más rápido que nadie ha podido pensar, porque el costo de la energía renovable, de generación de energía renovable, ha bajado a una tendencia que nadie se la esperaba. Particularmente los paneles solares, el precio de los paneles solares ha continuado, ha estado bajando todavía continuamente, y el potencial de energía solar que tenemos en este mundo es mucho más del potencial que necesitamos. Entonces, hay energía solar abundantemente, hay energía eólica, y el precio de generación con energía eólica también ha bajado bastante, de esa forma que energía renovable hoy en día es la más barata. Generar energía renovable es más barato que con ninguna otra tecnología. Obviamente necesita un complemento, y ahí es donde entramos nosotros, el complemento para complementar la intermitencia de la energía renovable. Correcto. Y por favor, Leonardo, por favor.
Pero yo, desde el punto de vista de Sustainable Energy for All, esta iniciativa lo que busca pues, es precisamente acercar energía para poder desarrollar actividades a lo largo de la cadena de valor. Y particularmente tiene elementos relevantes la dotación de recursos naturales, porque típicamente, aunque la gente no tenga acceso a servicios energéticos, alrededor hay recursos naturales de los cuales sí tiene acceso. Están cerca, en zonas rurales típicamente hay o ríos, o el viento sopla, o tiene una gran calidad de irradiación solar. Entonces, el propósito de la iniciativa y a propósito de la pregunta es precisamente cómo logramos que podamos tener un modelo de negocio que permita llevar energía sustentable para todos, pero además sea de manera permanente en el tiempo y con esto poder cumplir con esta serie de objetivos, particularmente los objetivos de desarrollo sustentable, que es cómo logramos en el objetivo 7 llevar esa energía de manera sustentable, no solamente en términos económicos, sino también en términos ambientales. Entonces, yo diría que la importancia de tener el ámbito social o tener una perspectiva social de negocio pasa precisamente por poder llevar tecnología que permita aprovechar el recurso natural. Segundo, que esa tecnología y ese recurso natural te habilite para poder desarrollar tu actividad económica y finalmente pues tienes un crecimiento y desarrollo regional y social en su conjunto. Entonces yo creo que la importancia para México es precisamente que esta administración tiene un gran enfoque en el tema social y me parece que el sector privado pues tiene los elementos tanto de tecnología como de conocimiento y modelo de negocio para poder acercar a los diferentes segmentos de la población esa tecnología y esa accesibilidad a este recurso, y con esto pues crece las regiones, crece el país y por supuesto pues hay prosperidad, que es uno de los elementos centrales que busca esta administración. Gracias. Correcto. Y en la experiencia del desarrollo de los proyectos, sin importar si eran productores independientes de energía, autoabastecimiento, pequeña producción o proyectos de subasta bajo la nueva ley, siempre hay una derrama, como bien comenta Leonardo, hay una derrama local económica que muchas veces, de no ser por el desarrollo de esos proyectos en esas zonas, difícilmente se hubiera dado, pues porque no tienen capacidad, digamos, para instalar maquiladoras, o porque no tienen recursos hídricos, o por otras cuestiones geográficas o sociales. Y de no ser por estos proyectos, difícilmente se hubiera creado esta derrama. ¿Cuál es la experiencia de las empresas en materia de desarrollo y de derrama económica, que creo que es muy importante resaltar bajo las visiones del nuevo proyecto social de este gobierno? Bueno, creo que esa pregunta es fundamental. Evidentemente, todos los actores que desarrollamos proyectos en el sector energético en México participamos de ese esquema de trabajo donde, basado en aspectos sociales, se da soporte a las comunidades aledañas a donde haces el proyecto, ¿no? De tal suerte que también, como lo decía el doctor Abel, hoy hay incluso, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, una universidad del Istmo donde hay carreras ya específicas para técnicos calificados en ciertas áreas de los temas renovables, ¿no? Pero más allá que eso, la derrama local, independientemente de que trae una derrama para los pequeños comercios, trae un beneficio para las comunidades al trabajar estas personas o estas comunidades dentro de los proyectos,
ser partícipes de ellos, no solamente con la renta de las tierras, sino con el trabajo, la mano de obra, que en su mayoría, y aquí creo que hablo por todas las empresas, tratan o tratamos, mejor dicho, de contratar lo máximo con estas personas que son de las comunidades. Queda una derrama local inmediata y una fija para ya una vez que los proyectos están en operación. Y también viene como una consecuencia pues el bienestar o el beneficio para comunidades quizás no solamente esas, sino para otras más alejadas, donde a través de estos proyectos renovables les pueden llegar servicios, principalmente energéticos, que no tenían en el pasado. Totalmente de acuerdo. Lo que hemos visto nosotros como empresa internacional en proyectos de llave en mano en cualquier país, siempre empleamos gente local en el sitio donde se construye la planta, y esto genera bastantes empleos, 500, 1000 empleos durante la fase de construcción y después empleos permanentes después de la fase que se ha terminado la planta y se empieza a operar, y empleos indirectos también para la región. Entonces el impacto es bastante importante. Sí. Correcto. Y comentábamos que ha ocurrido un fenómeno muy interesante, que es creación de mano de obra muy especializada, que de no ser por estos proyectos difícilmente se hubiera desarrollado espontáneamente en México, ¿no? Inclusive comentamos que se está exportando esta mano de obra especializada ya mexicana a otros mercados, y reitero, eso es gracias al desarrollo de estos proyectos privados, ¿no? Volviendo un poco al tema toral de este panel, que es el mix energético, algo fundamental que ha ocurrido es la nueva visión de la Comisión Federal de Electricidad como una empresa totalizadora, vamos a decirlo así, de la industria eléctrica, y creemos que no hay mucha visibilidad sobre qué es lo que va a ocurrir o cuál es el espacio de las empresas privadas bajo esta nueva visión, vamos a llamarla totalizadora, de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? ¿Cuál sería el espacio de las empresas privadas para coadyuvar, cooperar con la Comisión Federal de Electricidad en los fines que ella busca, considerando pues, que obviamente los recursos son limitados y la capacidad de generación de energía eléctrica prácticamente ilimitada, ¿no? Se requieren, comentábamos, aproximadamente 60 gigas, que difícilmente se podría lograr solo por una persona moral en este caso, ¿no? ¿Cuál es su visión? Bueno, yo creo que es un ganar-ganar, ¿no? Finalmente, Comisión Federal de Electricidad pues es la empresa con una tradición de décadas en el sector, es quien mejor conoce cuáles son las necesidades, cuál es la dotación de recursos y digamos, cómo navegar, por supuesto, la actividad económica de nuestro país. Por el otro lado, sector privado, sea nacional o sea internacional, pues evidentemente si hay oportunidad de complementar los esfuerzos del gobierno y asociarse con quien mejor conoce el ámbito local, yo creo que es un elemento que le ayuda a reducir el riesgo de inversión a las empresas privadas, pero particularmente asegura que si con este socio en particular, Comisión Federal de Electricidad, y alguna de las empresas deciden invertir en algún punto en el país, sabes que tienes el conocimiento de pues quien mejor ha desarrollado el sector en el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que para el sector privado representa una gran oportunidad de tener un socio robusto, en quien confiar, que tiene la escala. Y para el sector público, por supuesto, representa una oportunidad en términos de acceso a nueva tecnología, un nuevo modelo de negocio, complementar, por supuesto, los recursos que tiene la empresa productiva del Estado
y de esta manera el propósito final es que haya un desarrollo exitoso del sector energético. Al final del día, creo que la tónica, lo que está buscando esta administración es precisamente poder generar sinergias, generar un entorno favorable para poder atender las necesidades del propio México, pero quizás, y por qué no, darle un sabor específico hacia el sector social. Yo creo que de esa manera puedes tener una cooperación y es un círculo virtuoso de necesidades del sector público, necesidades, complementariedades y oportunidades del sector privado que al final resultan en pues una asociación exitosa para el desarrollo tanto de los objetivos de política pública de la administración como los objetivos de desarrollo de tecnología y de impulso rentable para las instituciones del sector privado y para, por supuesto, la población en general, saber que tiene, digamos, si estamos hablando del sector eléctrico, saber que tienes seguridad energética, que tienes el suministro confiable y a costos competitivos en tu país. Y complementando un poco lo que dice Leonardo, pues que sepa el gobierno que las empresas pues están queriendo invertir, continuar invirtiendo. Lo que tenemos que encontrar es, como decía Leonardo también, realmente ser ese complemento y cómo poder convivir en, no sé si llamarle algún tipo de asociación o lo que sea, pero cómo poder complementar y compartir el mismo objetivo. Creo que las empresas, si bien, como dijo alguien del público hace rato, hay algunos que están preocupados, muy preocupados por lo que está pasando, creo que también estamos esperando un poco qué es lo que viene. Y dentro de eso, qué es lo que viene, nosotros, los inversionistas, creo que podemos y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con la visión de esta nueva etapa. No sé, Sampo, si tú quieres. Yo diría que coexistir más bien es la situación más normal. Pocos son los países en el mundo donde el sistema es completamente, ya sea del gobierno o privado. En casi todos los sistemas hay un elemento que es del gobierno, de municipalidades, etcétera, por razones históricas típicamente, y hay un elemento de la inversión privada que ha traído más capital, más inversión al sector para bueno, buscar los puntos, los sectores donde hay algo más que hacer y de esa forma coexistir. Y esto creo que es especialmente cierto también en temas de transmisión. Sabemos dos hechos, que es la cancelación de los proyectos de líneas de corriente directa. Por un lado, dos, que legalmente la transmisión, no obstante la reforma energética, sigue en manos del Estado, pero expresamente se permite a nivel constitucional y a nivel de leyes secundarias la participación de privados en el desarrollo de estas líneas. Y naturalmente la línea tiene mucho que ver, por supuesto, con la matriz energética, es decir, de nada sirve que existan potenciales regionales, sin importar qué tipo de tecnología estamos hablando, si no existe la evacuación suficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión de las empresas respecto de la coadyuvancia que pueda haber en materia de líneas y sobre todo la experiencia de la importancia que tienen que tener las líneas de transmisión, independientemente de la tecnología, si es alterna, directa, etcétera? Bueno, yo la tomo también. Yo creo que efectivamente es la parte medular para poder seguir desarrollando y creciendo la matriz energética en el país, la parte de la red de transmisión. Hoy no es ningún secreto, todos sabemos que hay una saturación en nuestra red, está, digamos, necesitada de
en algunos casos de renovación, en algunos otros de creación de nuevas líneas y sistemas de transmisión principalmente. Y entendemos también lo que dices, Claudio, en el sentido de que está reservado todavía ese derecho para el Estado. Sin embargo, creo que una solución en esta parte de lo que hablábamos hace un momento del soporte o del complementarnos, sería también la posibilidad de que se abriera a la inversión privada este tipo de proyectos y que seguramente muchas empresas estarían interesadas en participar también, adicional del expertise que existe de muchas empresas internacionales y locales en ese sentido, ¿no? Yo diría que al final del día la necesidad está ahí, por supuesto. Sin duda, pues el periodo de la administración pues apenas está comenzando y tiene todo el sentido del mundo que puedan evaluar y hacer una revisión de los diferentes procesos, ¿no? Pero, digamos, en términos de prospectiva, yo creo que precisamente porque la materialidad o esa necesidad de crecimiento económico hace obligatorio el poder robustecer a nuestra línea de transmisión. Yo creo que en el futuro, sin duda, se va a iniciar algún proceso donde seguramente pues, Comisión Federal de Electricidad solo, yo creo que probablemente será acompañado, correrá ese camino para poder robustecer la red de transmisión. Y creo que hace sentido porque finalmente la nueva red o la red de transmisión, los puntos de interconexión pues requieren de nuevas tecnologías y qué mejor que quienes están proveyendo, quienes están desarrollando esta tecnología puedan sumarse, pero además también complementar con recursos fuera del presupuesto federal que simplemente lo que hacen es potenciar la actividad del sector público. Entonces, se hace necesario, pero además es una actividad donde todo el mundo gana, ¿no? Otra vez es un círculo virtuoso, complementar las capacidades financieras y técnicas de la administración con mejora tecnológica y una línea de financiamiento que pueda permitir llevar a buen puerto o atender la necesidad que requiere nuestro sector eléctrico, pero además para poder seguir impulsando la actividad económica a lo largo de todo el portafolio, ¿no? Recordemos que México pues es uno de los primeros productores de automóviles en el planeta. Recordemos que en términos de maquiladoras pues también es uno de los grandes maquiladores. Entonces, digamos, no es solamente una necesidad del sector eléctrico, sino es precisamente la necesidad de la actividad económica lo que hace que la oportunidad esté presente en México independientemente de cuáles sean las reglas del juego, ¿no? Otra idea, reforzar las líneas de transmisión obviamente es útil, pero una idea para no tener tanta necesidad de eso es promover la cogeneración, que ya existe en México, cogeneración industrial, porque el beneficio es que se obtienen eficiencias muy altas. Entonces, generar electricidad en una fábrica en donde se necesita y además generar energía térmica para cualquier proceso, para aprovecharla y de esa forma llegar a una eficiencia más alta. Eso ayuda de ambos lados. Sí, totalmente. Y el marco jurídico lo prevé a vasto aislado, es un gran coadyuvante de la industria, definitivamente, ¿no? Y hablando de las líneas de transmisión, el sistema en general requiere de confiabilidad y de una permanencia y una constancia, ¿no? Técnicamente se requieren de ciertos factores para que las líneas funcionen de una forma eficiente y adecuada y exista el concepto de confiabilidad.
Y aquí juega un papel muy importante precisamente la matriz energética, ¿no? La intermitencia por un lado, la potencia por el otro, las plantas firmes, en fin, todos estos componentes son fundamentales para la operación de un sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces, las líneas de transmisión no solo son fundamentales para evacuar a las diferentes regiones que tienen una capacidad de generación particular, sino también coadyuvan a la eficiencia del sistema, ¿no? Entonces, pues básicamente lo único que necesitamos es visibilidad para que existan estos proyectos y puedan alimentar a las líneas y darle esa confidencialidad, esa confiabilidad, perdón. ¿Cuál es el rol de la potencia entonces en el sistema, en la matriz energética y cómo coopera? Porque es literalmente una cooperación técnica entre la potencia y la intermitencia por el otro lado, ¿no? Bueno, a ese punto me gusta comentar porque viene cerca de nosotros el cambio técnico en las redes, no solo en México, pero en todos los lugares donde empieza a haber más de 10, 20% del total en generación intermitente, es la necesidad de tener esta generación que responde rápidamente a esas variaciones. Incluso puede parar, arrancar, volver a parar, volver a arrancar. Y en el caso extremo, cuando ya estamos hablando de 20%, 30% de energía renovable, el concepto de la energía base básicamente empieza a desaparecer. Ya no van a haber tantas plantas o hasta en cierto momento ninguna planta que la puedas prender en enero y apagar o que pueda correr todo el año sin parar a carga base. Eso era la tecnología de antes. Se optimizaron las tecnologías para maximizar la eficiencia o el costo de combustible para operar en carga base a un precio mínimo, pero eso ya empieza a desaparecer. Incluso hemos visto casos en Alemania y en Texas donde plantas de carga base, las más eficientes, salen del negocio, quiebran o las quitan porque ya no tienen ese rol que tenían antes. No pueden arrancar en minutos, necesitan 2, 3 horas, lo que sea, para arrancar y ya no hay aviso de 2, 3 horas en un mercado con energía renovable. Correcto. Yo diría que, digamos, de lo que estamos hablando pues es cómo diversificamos la matriz. Finalmente, por supuesto, si somos muy dependientes de algún recurso, esto lo que implica pues es que somos más vulnerables en el caso de que no haya disponibilidad del recurso o haya variabilidad o en fin, el tipo de reto que estemos hablando. Entonces, yo creo que el primero de los elementos es trabajar por esa diversificación. Y en ese trabajar por esa diversificación, pues básicamente México sí tiene una gran disponibilidad de diferentes recursos, sean convencionales, pero sean particularmente energías limpias. Y yo creo que el punto es, una, esa diversificación, pero la otra es seguridad energética. Y esa seguridad energética también lo que te da el que aproveches los recursos locales es precisamente reducir la dependencia y la vulnerabilidad a la disponibilidad de algún recurso. Entonces, en ese sentido, la diversificación y digamos, el poder aprovechar el recurso local te ayuda también a bajar los costos que tiene tu sistema. También yo diría, no creo que valga la pena enfocarnos digamos, en la red convencional, única y exclusivamente. Yo creo que debemos de tener un modelo diversificado por supuesto, hay una huella o hay una infraestructura con un periodo de vida específico, la red convencional, pero también está las redes inteligentes y están el modelo descentralizado, está el aprovechamiento de otros recursos a partir de la incorporación de nueva tecnología. Entonces yo creo que hoy de lo que estamos hablando es
flexibilidad. Y esa flexibilidad es para poder atender picos de demanda, para poder atender disponibilidad de recursos, y esto finalmente pues se traduce en tener un sector energético mucho más competitivo. Sí, absolutamente de acuerdo. Un tema importante, el elefante en el cuarto, son las subastas, ¿no? Naturalmente fueron fundamentales, brutalmente exitosas y fundamentales en el desarrollo de ciertas tecnologías que en el esquema previo, si bien existían, sobre todo eólicas bajo el esquema de autoabastecimiento, por ejemplo, la fotovoltaica prácticamente no existía, de no ser por la reforma energética, ¿no? Se intentaron muchos proyectos de pequeña producción, pero al final el verdadero detonante de las renovables en México definitivamente han sido las subastas. En un periodo, quiero pensar, de transición, como lo decía el doctor Ibert, donde se está simplemente evaluando lo que está ocurriendo, esperemos así sea, y en una posible continuidad de las subastas, pero suponiendo que no se continúan las subastas, México crece un 3% en materia de generación y se necesitan 60 gigas de generación con o sin subasta, ¿no? Es decir, esperemos haya subastas por su éxito y su gran coadyuvancia en el desarrollo de las renovables, pero ¿cuál es el papel de las empresas en buscar no solo una matriz energética de tecnologías, sino también una matriz de negocios de portafolio, ¿no? Hemos visto que hay empresas muy exitosas que no han ganado subasta y tienen aún así proyectos financiados bajo merchant, ¿no? Y hay otras que únicamente están dedicadas a subasta y hay otras que tienen un mix de portafolio, ¿no? Esto a mí se me hace muy interesante en un mundo, suponiendo que espero no sea así, que no existan subastas por lo menos en algunos meses, ¿no? ¿Cuál es aún así el espacio de las empresas en esta necesidad de generación necesaria, ¿no? Y coadyuvando con los fines de la Comisión Federal de Electricidad a generar esta energía, no necesariamente carbonífera e hidra, como lo anunciaron, sino bajo una matriz energética ampliada. Okay. Bueno, yo creo que, como bien dices, se han pues prácticamente impuesto los récords en estas subastas de precios bajos. Esto no es solamente un tema de los inversionistas, evidentemente hubo un trabajo conjunto con los fabricantes también, que han logrado hacer mucho más eficientes sus equipos y reducir los costos también, ¿no? Esto nos ha llevado a poder tener unos costos bastante bajos en el precio de la energía. Evidentemente, para seguir o para continuar con esto, volvemos a lo mismo, sí se puede y creo que todas o muchas de las empresas seguimos trabajando en esa línea, buscando opciones de cómo seguir haciendo proyectos en México, cómo poder continuar en esta etapa donde efectivamente no es tan claro la continuidad de los mecanismos pasados de subastas específicamente. Pero más allá que eso, yo vuelvo a caer en este punto del cuello de botella que significa la transmisión. O sea, sigue pudiéndose hacer esto, de poder seguir invirtiendo, podemos seguir invirtiendo, pero necesitamos la seguridad de la transmisión, que eso desafortunadamente en este momento no es tan claro. Yo creo que los mecanismos, entiendo que la nueva visión del gobierno estarán enfocados en encontrar una sustitución o algo que pueda ayudar a impulsar el desarrollo de los proyectos. No sé si se llamarán subastas, licitaciones o como se llamen en el futuro, pero de que debe continuar, porque si bien tenemos una necesidad de 60 gigas para los próximos 6, 7 años, aún con los planes, digamos que hasta hoy se han platicado de renovación de plantas y demás, no llegaríamos ni al 15 o 20% de esa necesidad.
Sí, es un porcentaje importante. Hablaban de limpio a las hidros como si fuese la única tecnología disponible, cuando claramente la experiencia en México de atracción de todas las tecnologías renovables ha sido fundamental. Me llama la atención la geotérmica, que no obstante tener ya lo hablábamos anteriormente, la geotérmica tiene una ley concreta, también producto de la reforma energética, una ley muy bien diseñada. Sin embargo, salvo un proyecto privado en Colima, no ha crecido, ¿no? Pero bueno, al final definitivamente se necesita una matriz mucho más sólida, ¿no? Y bueno, al final también creo que, me puedo equivocar, pero en el tema de la transición energética per se no es un concepto que yo haya escuchado recientemente, ¿no? Y te lo pregunto a ti, Leonardo, en concreto por tu enorme experiencia en materia de transición energética. ¿Hay planes? ¿Tú has visto planes de transición energética actual? Que por supuesto va con la matriz energética, ¿no? Pero la transición energética naturalmente es otro concepto. ¿Se está pensando en transición energética o estamos regresando a una matriz, vamos a decir, fosilizada? Pues mira, en realidad yo no podría hablar por la administración, evidentemente, no estoy asociado a la administración, pero lo que sí he visto son algunas señales relevantes, ¿no? Por ejemplo, la primera actividad pública que hizo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue participar en la COP, en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en Polonia, en diciembre de 2018, donde el mensaje pues, básicamente era que México sigue en esa senda de desarrollo sustentable. ¿Y esto qué implica? Lo que hace un momento comentó el doctor Ibert, que tenemos unas metas de generación limpia que son responsables de un gran porcentaje del cumplimiento de las metas de cambio climático. Y ya México lo estableció en ese espacio. Me parece que esa señal es muy sólida. Hay otros elementos, por supuesto, donde, por ejemplo, el poder impulsar y seguir aprovechando la generación hidroeléctrica de nuestro país, creo que es un elemento muy importante. Finalmente, del 24% que se genera en México de energía renovable, básicamente el 15% es de hidroelectricidad. Entonces, sin duda, hay potencial, por supuesto. Si incorporamos nueva tecnología, ese potencial se puede aprovechar. Con nueva tecnología podríamos estar duplicando esa generación hidroeléctrica. Entonces, digamos, no creo que sea un mensaje negativo el poder impulsar ahí. Yo creo que vale la pena no solamente impulsar la parte hidroeléctrica. Comentabas muy bien sobre las oportunidades que hay en geotermoelectricidad. Sin duda, pues México es líder en esa materia. Tenemos la cuarta mayor capacidad instalada en el planeta. Creo que ese es otro de los grandes nichos que podría aprovecharse para poder cumplir con tanto los objetivos de generación limpia como los de cambio climático. En temas de eficiencia energética, yo creo que también tenemos otra gran oportunidad de poder construir un sistema robusto. Finalmente, lo estamos viendo, hoy es pleno invierno y en la Ciudad de México el promedio de temperatura del fin de semana han sido 25, 27, 28 grados, ¿no? Sin duda hace sentido trabajar en eficiencia para poder acondicionar nuestros espacios.
poder desarrollar nueva tecnología. Por ejemplo, uno de los, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía identificó como el tema de acondicionamiento de espacios como uno de los grandes retos que va a enfrentar el planeta. ¿Por qué? Simplemente por el calentamiento global. Requieres efectivamente, para poder desarrollar tu actividad económica, para poder incluso desarrollar proyectos de generación, diseñar tus equipos que puedan ser apropiados para las condiciones locales, ¿no? Digamos, hay un caso conozco que donde una planta de generación eléctrica estaba diseñada para una temperatura promedio con un intervalo de más menos 5 grados hace 40 años. Hoy ese intervalo pues ya superó ese más menos 5, y por cada aumento o disminución de 1 grado por encima o por abajo de ese intervalo para el que fue diseñado esa planta, se pierde 5% de la eficiencia del activo. Entonces, digamos, no es solamente un tema de responsabilidad ambiental, de responsabilidad global, sino es un tema de negocio, el bottom line, ¿no? O sea, finalmente, si el activo no puede generar como fue diseñado, pues evidentemente vamos a requerir complementar ese recurso que nos está generando, y eso implica pues nuevas inversiones. Por supuesto es una nueva área de oportunidad, pero lo que importa pues es que seamos eficientes en el uso de los recursos. Entonces yo creo que hay algunas señales claras de por dónde va, digamos, a futuro. México seguirá o sigue a la fecha siendo parte de los compromisos en materia de cambio climático, y esto tiene implicaciones directas en la actividad económica de nuestro país. Digamos, el 20% de las emisiones del sector del país están asociadas al sector energético. Entonces, pues necesariamente hay que trabajar en cómo reducir la huella ambiental de esas emisiones. Muy bien. Tenemos 8 minutos. A mí me gustaría cerrar con un mensaje final de ustedes, digamos, naturalmente al público, pero también un mensaje más allá de estas 4 paredes, ¿no? ¿Qué querrían decir al sector, ¿no? Y el sector lo conforma también el sector público, por supuesto. Bueno, yo diría que la diversificación de la matriz energética de México va en buen camino, ya es bastante diversificada, y el aumento de energía renovable, solar más que nada, y energía eólica, va a pasar por sí solo, por cuestiones económicas. Solamente hay que dejarlo pasar de la forma que sea adecuada y complementarla, de nuestro punto de vista, con generación a gas natural, que es la más limpia de las alternativas que no son renovables, para complementar la matriz y asegurar que la generación sea confiable, no haya interrupciones, y que el costo promedio sea lo más bajo que se puede lograr. Muchísimas gracias. Efectivamente, con este mix que hablaba Sampo, es básico lograrlo. Es importante también que no bajemos la guardia en el sector, que sigamos trabajando y empujando para lograr esta diversificación y para lograr que los proyectos continúen. Yo creo que hay que tener un poco, pues no sé si decir paciencia o calma, para entender probablemente mejor los mensajes, o que haya un poco mejor, más claridad en ellos, ¿no? Y únicamente pues continuar con esto. Hemos sido en los últimos años unos actores fundamentales del cambio en el tema energético en este país, y creo que no debemos bajar la guardia.
Y pues yo diría que sin duda pues estamos hablando de un tema de flexibilidad, ¿no? Flexibilidad en términos de modelo. Pues al final del día en todas partes del mundo hay cambios políticos y eso no detiene la actividad económica. Entonces, digamos, en México sigue habiendo la necesidad y depende simplemente de todo el país que nos pongamos de acuerdo cuál es el modelo que más funciona para poder aprovechar esas oportunidades. Al final del día nos costará más o nos costará menos, pero de todas formas tenemos que alimentar una industria que pues requiere los mismos coches, el mismo acondicionamiento de espacios, la misma iluminación, en fin, todos los requerimientos que tiene la 13ª, 14ª, 15ª economía del planeta. Entonces, yo creo que la palabra clave aquí es flexibilidad, y flexibilidad pues tiene que ver tanto con la política. Finalmente pues se está construyendo el Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que dictará la política nacional en su conjunto, pero particularmente la política energética de nuestro país. Flexibilidad en ese modelo de negocios donde sin duda podemos tener la convivencia y la necesidad de participación tanto de los entes públicos como del sector privado. Finalmente, un país no solamente está compuesto de sector público, ni tampoco solamente está compuesto de sector privado, sino es un mix. Entonces, hay que tener flexibilidad de cómo sumarse en ese nuevo modelo y flexibilidad también por supuesto, en términos de acceso a la tecnología. Si queremos aprovechar nuestra dotación de recursos, hay tecnología que te permite aprovechar esto. Entonces, tratemos de no estar pensando rígidamente sobre algún modelo en específico, sino seamos lo suficientemente flexibles que nos permita adaptarnos a la variabilidad de las condiciones, y con esto es mucho más sencillo predecir o mitigar volatilidad en los diferentes elementos. Si hoy queremos ir al súper y no encontramos la marca A del shampoo que utilizamos todos los días, pues igual, y si lo necesitamos, pues compramos la marca B y se acabó. El chiste es que podamos tener esa cadena de valor que nos permite acceder al recurso que va a atender nuestras necesidades. En este caso es la misma historia. Quizás ese día pues tendré que pagar un poquito más por ese shampoo, pero mañana regresa el shampoo y o me espero o al día siguiente lo compro y se acabó. Yo creo que es la misma historia aquí. Yo creo que hablamos de flexibilidad en un sentido amplio. Lo resumiría en que necesitamos potencia, paciencia y flexibilidad. Muchísimas gracias. Creo, no sé si hay preguntas, entiendo que no. Si no existen, quiero agradecer a los panelistas su conocimiento y su tiempo que nos han brindado en este panel. Muchísimas gracias.